Continuamos con Antonio Madrid. Él es profesor de Derecho y miembro del Grupo de Investigación Isocratia. Además, es el coordinador de la Clínica Jurídica Dret al Dret, que trabaja para fomentar el acceso a los derechos de todas las personas. Buenas tardes. Antes de nada, agradecer todo el trabajo de organización que se ha hecho, y no solo el trabajo, sino cómo ese trabajo estaba hecho con mucho cariño, con mucha generosidad, lo que creo que nos ha permitido, al menos a mí me ha permitido, tener un congreso muy excepcional. Les aseguro que en el campo del derecho, los congresos, este ambiente, esta posibilidad de hablar directamente de temas muy de fondo, no es para nada habitual, con lo cual yo estoy muy agradecido. Estos días, cuando preparaba las reflexiones que quería compartir con vosotras y con vosotros, se mezclaban en mi cabeza dos cuestiones. Una era vivencias, unas más antiguas, otras más recientes, que tienen que ver con masculinidades y que tienen que ver con lo que yo entiendo, conjuntamente con otras personas, como nuevas masculinidades. Y estas vivencias, estas experiencias, todas las personas tenemos vivencias, se combinaba con el marco de las ideas, el marco de las investigaciones. Yo creo que estos días este trabajo de preparación se mezclaba en mi cabeza, o venía animado, por la lectura de un libro excelente de Charlotte Gordon, que en el 2016 publicó una biografía que ha sido premiada, y es una excelente biografía sobre Mary Wollstonecraft y su hija Mary Shelley. Un libro excelente. Mi interés en este libro, y yo creo que en parte lo que hoy intento explicar viene animado por este planteamiento, es que la autora, Gordon, hace un estudio muy documentado sobre la biografía de Wollstonecraft y de Shelley, y se plantea el marco de las ideas y el marco de las vivencias. La lucha titánica, le llama a la autora forajidas románticas, por conseguir relaciones igualitarias, por defender una idea de amor que era radical y que yo creo que en parte sigue siendo radical, amor diverso, pero que fuera igualitario, que permitiera la libertad, que permitiera el margen de desarrollo y de respeto a la persona. En mi caso, yo tuve la suerte hace ya bastantes años de que mi mejor amiga puso en mis manos un libro de Jesús Gómez, que me ayudó a replantear, tanto vivencialmente, algunas cuestiones que yo andaba buscando cómo entenderlas, pero también a nivel de científico, a nivel de buscar un marco teórico, un marco explicativo que me ayudara a continuar pensando, y no solo a pensar, sino a establecer, a ver cómo era posible que esas ideas fueran acompañadas de prácticas transformadoras. Cuando hablamos de nuevas masculinidades alternativas, al menos cuando yo me sitúo en ese marco de reflexión y de acción y de investigación, partimos de pensarnos como personas, partimos de pensarnos reflexivamente como hombres que vivimos en una multiplicidad de relaciones posibles, ya sea como hijos, ya sea como padres, ya sea como compañeros, trabajadores, amigos, parejas, esposos, activistas, amantes. ¿Qué es lo que entendemos por nuevas masculinidades alternativas? ¿Cuáles serían sus características, al menos para mí, y que creo que hay un común acuerdo? Son no violentas, apuestan por relaciones igualitarias, optan por la libertad comprometida y compartida de las personas, parte de la diversidad de las orientaciones y elecciones sexoafectivas reales de las personas, y toma conciencia crítica respecto a las construcciones y reproducciones históricas de las violencias en las que los hombres han participado y participan. ¿Qué no son las nuevas masculinidades alternativas? Se ha dicho hoy, no son masculinidades hegemónicas tradicionales, es decir, rechazo, por tanto, a los mecanismos, detección y rechazo a los mecanismos que generan violencia y dominación. Pero tampoco son masculinidades, ni lo pretenden ser, masculinidades oprimidas,
no proponen personalidades acomplejadas, personas demediadas ni infantilizadas. Tampoco debería ser un postureo, que se quedara en las apariencias de una estética o que se quedara simplemente en ser un eslogan. Lo importante no es la etiqueta, sino el contenido. Lo que hacemos, las ideas que defendemos y practicamos, las transformaciones con las que nos comprometemos. En este sentido, las nuevas masculinidades son diversas, son no violentas y son y quieren ser igualitarias. En los tiempos en los que estamos, y algo también se ha comentado en la mesa anterior, un tiempo en el que los horizontes, dice el poeta Manuel Rivas, los horizontes se nos han robado. Parece que no hay horizonte hacia el que caminar. En ese tiempo, las nuevas masculinidades muestran algo fundamental que, a mi entender, también mostró desde hace mucho tiempo y sigue mostrando el feminismo, y es que existe futuro, un futuro que está por escribirse. Nuestro futuro como personas que eligen, que quieren elegir y que reclaman elegir sus relaciones sexoafectivas, sus relaciones con otras personas, que también quieran elegir cómo estar en el mundo. Y en este futuro hay que visualizar la erradicación de las violencias y la lucha contra las desigualdades. Frente a la extensión de un pensamiento conformista, pesimista, frustrante, y creo que esas son características de un pensamiento autoritario en el fondo, porque niega la posibilidad pacífica de transformación, es esencial la propuesta de alternativas. Desde las nuevas masculinidades alternativas se entiende que estas transformaciones son posibles si nos entendemos como personas que estamos en relación unas con otras. Para hacerlo posible, para contestar a la pregunta de ¿y esto cómo se hace?, las nuevas masculinidades proponen herramientas, metodologías dialógicas, proponen la defensa del compromiso, la apuesta por el compromiso, por la acción colectiva, y necesita de la voluntad de transformar, de querer transformar y de quererse transformar. Esta dimensión relacional también asume un compromiso con las personas que han luchado por un mundo mejor, por tantas y tantas mujeres, también hombres, que han defendido los derechos y las libertades de las personas más oprimidas, y también exige, reclama un compromiso con las generaciones futuras. ¿Qué mundo construimos y dejamos para las personas que han de venir? Para conseguir estas transformaciones hemos de aprovechar el conocimiento científico disponible, y este congreso es una muestra de ello. Y también habrá que generar nuevos conocimientos que en estos momentos no tenemos. O habrá que revisar conocimientos que hoy damos por buenos y que tal vez dentro de un año, en el próximo congreso, tengamos que revisar. ¿Por qué es importante esto? Además de todo lo que se ha dicho ya en este congreso, creo que es importante por dos razones más. Una, para evitar ideologías a priorísticas, que es un falso conocimiento. Para evitar pseudoteorías y para evitar demagogias que tanto afloran en los últimos tiempos. Y este conocimiento hay que distribuirlo y hay que generarlo conjuntamente con las personas, con todas las personas en sus realidades diversas, las que son, no las que queremos que sean, sino partiendo de sus opciones. Y a partir de ahí, estableciendo los marcos de acción colectiva conjunto. Este conocimiento científico, por ejemplo, en una cuestión concreta que ha salido, se ha hecho una pregunta en la mesa anterior acerca del acoso sexual en las universidades. Yo creo que las evidencias científicas nos indican que tenemos que conseguir algo que la ley establece que se tendría que dar, pero en las universidades no se da, que es que los empleados y las empleadas públicos
por tanto, profesorado permanente, sobre todo IPAS, tiene la obligación de comunicar a las autoridades académicas situaciones de las que tenga conocimiento, situaciones de acoso o de violencia de género. Eso en la ley está, en otros ámbitos educativos está, pero en la universidad no hemos sido capaces de aplicar el marco legal vigente. La investigación científica nos tendrá que contestar por qué eso que la ley, por qué es tan difícil de llevarlo a cabo. En las propuestas de alternativas, necesariamente hay que trabajar y proponer ideas. Las ideas como fundamento y como prácticas realizables. Esta idealidad es necesaria y dentro de las nuevas masculinidades, dentro también de lo que hemos hablado este fin de semana, viernes y sábado, la idea del amor es necesaria. No basta con señalar lo que funciona mal, no basta con señalar lo negativo, la negatividad, el mal. Eso es necesario hacerlo y hay que denunciarlo y no hay que callarlo. Pero tenemos que dialogar, tenemos que proponer modelos relacionales, modelos alternativos. Y eso pasa necesariamente, siempre ha sido así, en la conquista y en la defensa de derechos y libertades, por introducir ideas, por introducir idealidades. ¿Qué modelo? Sin un modelo hacia el que caminar, lo que caemos son en pensamientos frustrantes y paralizantes. Necesitamos esa idea, ese modelo. Y en el ámbito educativo, yo vengo del mundo del derecho, pero en el ámbito educativo eso es, entiendo, muy, muy necesario. Si no tenemos unas ideas, acabaremos con otras ideas. Si no tenemos unas ideas transformadoras, nos impondrán o nos venderán otras ideas, posiblemente mucho menos transformadoras. Para acabar, si tenemos que elegir un esencialismo transformador, un corazón, un centro transformador, este para mí no estaría en la genética, tampoco estaría en la historia, y la historia no hay que olvidarla, sino en los valores, en las apuestas, en el compromiso por la igualdad, el respeto, la libertad responsable, comprometida y compartida, y en la lucha por una sociedad igualitaria y libre de violencias, como ideas y prácticas transformadoras a las que estamos llamadas todas las personas que asumimos personal y colectivamente el compromiso de alcanzar una sociedad igualitaria y libre de violencias. Muchas gracias.